En este vídeo vamos a ver una segunda parte de electrólisis, concretamente las leyes de Faraday. Recuerdo que en los anteriores vídeos ya habíamos visto una introducción de la electrólisis y la habíamos aplicado a diferentes casos, como por ejemplo el cloruro de sodio fundido, el cloruro de sodio en disolución acuosa y también habíamos visto la electrólisis del agua. Bien, Michael Faraday fue un científico inglés del siglo XIX que estudió el fenómeno de la electrólisis. Para ello construyó diferentes cubas electrolíticas como las que hemos visto en los anteriores vídeos, en las que se depositaban diferentes sustancias en los electrodos. Entonces midió las masas depositadas de esas sustancias en relación con la cantidad de electricidad que suministraba y dedujo de ahí dos leyes empíricas aplicables a cualquier proceso electrolítico. La primera de ellas, primera ley de Faraday, dice que la cantidad de sustancia depositada o descargada, es decir, oxidada o reducida en un electrodo, es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que ha circulado en ella. Bien, vamos al ejemplo de la electrólisis del cloruro de sodio fundido, en la cual teníamos que los iones de cloruro se oxidaban para dar lugar al clorogas y dos electrones. Se desprendía, perdía dos electrones. En cambio, los cationes del sodio se reducían, de tal manera que ganaban un electrón, dando lugar al sodio líquido. ¿Y qué significan estas reacciones? Pues vemos que para depositar un mol de sodio, es decir, para depositar este mol de sodio líquido, es necesario que pase por ese hilo conductor un mol de electrones. En cambio, para que se desprenda un mol de cloro, va a ser necesario que pierda 2 moles de electrones. Entonces, si circula más electricidad, más masa se desprenderá de cada sustancia. Es directamente proporcional. La segunda ley de Faraday enuncia que la cantidad de electricidad necesaria para depositar un mol de cualquier sustancia en electrodo de una cuba electrolítica es igual a 96.485 coulombios, multiplicado por el número de electrones que se captan o se ceden en el proceso. Bien, ¿de dónde sale este número? Que nosotros vamos a nombrar como constante de Faraday. Bien, si nosotros queremos calcular la carga en coulombios de un mol de electrones, nosotros sabemos que la carga de un electrón, de cada electrón, es 1,602 por 10⁻⁹ coulombios. Por lo tanto, en un mol de electrones nosotros sabemos que hay 6,022 por 10⁻23 electrones, el número de Avogadro. Entonces, un mol de electrones, ¿cuánta carga tendrán? Pues tendremos que multiplicar el número de electrones por la carga que tiene cada electrón. Entonces, obtenemos la carga total que hay en un mol de electrones, que son 96.485 coulombios. Podemos utilizar y aproximar esa constante con 96.500 coulombios. De tal manera que este número nos indica la carga en coulombios que tiene un mol de electrones. Podemos desarrollar esta segunda ley matemáticamente para obtener una expresión matemática que relacione la masa que se deposita de una sustancia en uno de los electrodos con la cantidad de electricidad que se ha suministrado, que nos tiene que salir que es directamente proporcional. Bien, si nosotros representamos por Q mayúscula la carga que pasa por un electrodo en coulombios, la carga total, y N los definimos como los electrones que circulan por ese hilo conductor,
podemos definir como los moles depositados igual a la carga total partido la carga por mol depositado. La carga por mol depositado es el producto de la constante de Faraday por el número de moles que han circulado. Esto equivale en unidades a coulombios partido coulombios por mol depositado. Bien. Por otro lado, los moles depositados también lo podemos definir como el cociente entre la masa en gramos de esa sustancia entre la masa molar. Os recuerdo que esta masa la escribimos como minúscula, es en gramos, y la masa molar es mayúscula, en gramos partido mol. Bien, si igualamos ambos términos, ambos moles depositados, obtenemos esta primera expresión, que despejando la masa será igual al cociente entre la masa molecular, la carga total que ha circulado por el hilo conductor dividido entre la constante de Faraday y los moles de electrones. Bien, la carga que atraviesa la cuba electrolítica, Q mayúscula, nosotros la podemos expresar como el producto de la intensidad de corriente medida en amperios por el tiempo transcurrido en segundos, el tiempo que ha estado circulando esa corriente. Bien, y así obtendríamos la carga total. Podemos sustituir esta Q en esta ecuación. ¿Y qué obtendríamos? Que la masa depositada en un electrodo sería igual al cociente entre la masa molar de esa sustancia depositada por el producto de la intensidad en amperios y el tiempo que está circulando esa corriente, dividido entre la constante de Faraday y el número de moles de electrones que capta el metal en la semirreacción de reducción. Bien, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Nos piden calcular los gramos de sodio depositados en el cátodo al pasar una corriente de 1,87 amperios durante 42,5 minutos por cloruro de sodio fundido y nos dan la masa atómica del sodio. Bien, si nosotros dibujamos la cuba, vamos a tener un recipiente exclusivamente en el cual vamos a tener cloruro de sodio fundido. Cloruro de sodio fundido, en realidad tenemos los cationes y los aniones, los cationes de sodio y los aniones de cloro. También vamos a tener dos electrodos, en el cual uno va a ser el positivo llamado ánodo, y acordaros que en el ánodo se produce la oxidación vocal con vocal, y en el otro electrodo, que va a ser el polo negativo, se va a producir la reducción. En este caso, consonante con consonante. Ambos electrodos van a estar unidos por un hilo conductor y se va a suministrar una cierta energía mediante una batería. Pues bien, como nos están pidiendo la cantidad en gramos de sodio que se deposita, nos tenemos que fijar en la reacción de reducción. Es decir, la cantidad de sodio que aparece en este electrodo, en el cátodo. Esto nos están pidiendo. Por eso nos tenemos que fijar en la de reducción, porque acordaros que en el cátodo se produce reducción. Bien, ¿qué datos nos dan? Nos dan la cantidad de intensidad en amperios y también nos dan el tiempo que transcurre esa corriente. Lo único que nos da en minutos. Entonces, para utilizar estas expresiones, nosotros tenemos que pasarlo a segundos. Por lo tanto, son 2550 segundos. Y bueno, también nos dan la masa molar del sodio. Por otro lado, ¿de dónde saco este término? Que n es igual a un mol de electrones por mol de sodio. Pues de la reacción de reducción. De tal manera que un mol, porque n es mol de electrones, por lo tanto, un mol de electrones
va a captar para formar un mol de sodio en estado de oxidación cero. Por lo tanto, de aquí obtendríamos N, de este mol de electrones. Bien, como nos piden la masa, simplemente utilizamos la fórmula de la masa depositada, que esta os la podréis aprender. Entonces, como nos piden la masa de sodio depositada, tenemos que multiplicar la masa molar del sodio, que es 22,99 gramos, por la intensidad, que es 1,87 amperios, y los amperios también se puede expresar como coulombios por segundo, multiplicado por los segundos que ha transcurrido esa intensidad, dividido entre la constante de Faraday, que nos indica la carga por mol de electrones, y multiplicado por la cantidad de electrones que necesitamos por mol de sodio. Entonces, de esta manera, si os fijáis, podemos eliminar mol de sodio con mol de sodio, mol de electrón con mol de electrón, coulombio con coulombio y segundo con segundo. Y obtenemos los gramos de sodio, que sería 1,14. Bien, podemos reducir la masa en gramos utilizando factores de conversión. Nosotros sabemos la cantidad que ha estado transcurriendo esa corriente, la tenemos en minutos. Pues bien, nosotros lo necesitamos utilizar en segundos, porque la intensidad nos la dan en amperios, que equivale a coulombios partido segundo. Por lo tanto, el tiempo lo obtenemos en segundos, mediante factores de conversión. Acordaros que los minutos los tenemos arriba, por lo tanto, mediante un factor de conversión lo tenemos que poner en el lado contrario, en este caso en el denominador, de tal manera que luego establecemos la relación entre minutos y segundos, y podemos tachar minuto con minuto, porque está arriba y abajo. Bien, aquí tendríamos ya el tiempo en segundos. Entonces vamos a multiplicar por la carga que se ha transferido por segundo, para ver cuánta carga total. De tal manera que multiplicamos el tiempo por la intensidad. Y si os fijáis, aquí tenemos ya la carga total que hemos suministrado. Vamos a ver en el siguiente paso cuántos moles de electrones hemos suministrado, sabiendo que un mol de electrón tiene 96.485 coulombios. De tal manera que aquí tendríamos los moles de electrones que realmente hemos suministrado. Sabemos que mediante la reacción de reducción, un mol de sodio se forma por mol de electrones. Por lo tanto, vamos a calcular ahora los moles de sodio, simplemente multiplicando un mol de sodio por mol de electrones. Y ya tenemos los moles de sodio. Como nos piden la masa, vamos simplemente a pasar la masa a moles, mediante la masa molecular. De tal manera que si os fijáis ya podemos tachar los diferentes términos de segundo con segundo, coulombio con coulombio, mol de electrones con mol de electrones y mol de sodio con mol de sodio. Y obtenemos la masa de sodio en gramos, que es 1,14 gramos de sodio. Si os fijáis, en cualquiera de los dos casos, aplicando la fórmula o mediante factores de conversión, nos sale el mismo resultado. Podéis utilizar la forma que estéis más cómodos. Bien, y con esto ya podríamos hacer los diferentes ejercicios para calcular la masa de cualquier sustancia depositada en un electrodo. Y ese tipo de problemas, insisto, que lo importante es el procedimiento. Por tanto, tendréis que dibujar la cuba electrolítica en la cual identificar bien cuál es el ánodo y cuál es el cátodo y cuáles son las reacciones de oxidación y reducción, y a partir de ahí calcular la masa.